Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía. El Buscador Universal, un encuentro y un diálogo para el pensador libre. El conocimiento es la principal búsqueda del ser humano. Ha llegado el momento de encontrarnos en el mismo camino. Esto es El Buscador Universal, fuente de sabiduría universal. Un programa dedicado a todos aquellos que buscan conocimiento, sabiduría y universalidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este espacio radiofónico. Nos acompaña Juan Carlos I, Felipe Sandoval y un servidor, David Mora. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la universalidad, pero antes de entrar en materia, reservamos un primer espacio para dar respuestas a las preguntas que nos hizo el público a través de nuestra página web www.centrouniversalista.com. Preguntas que de antemano les agradecemos que nos las hayan ofrecido y escuchamos la primera de ellas de parte de Felipe. Te cedo el micrófono. Sí, gracias, David. Mira, Rolando Ibarra nos manda un correo y nos pregunta ¿qué podemos entender por conocernos a nosotros mismos? Bien, buena pregunta, interesante. Interesante, sí. De mi parte, le ofrezco la respuesta en ese sentido. El conocimiento de sí mismo tiene dos aspectos. Uno en el aspecto externo y otro en el aspecto interno. En el externo podemos considerar a nuestra persona, nuestra personalidad, que incluye los pensamientos, las emociones, los sentimientos, y por supuesto que es un aspecto importante del autoconocimiento. Sin embargo, el aspecto más excelso, el más trascendental, el más fundamental, es cuando nos conocemos en el sentido de nuestro origen. Esto incluso acercándonos a la temática que abordamos en la edición anterior. Y nuestro origen, retomando lo que ya se abordó, es de carácter absoluto y de carácter divino. Por lo tanto, ese segundo aspecto del autoconocimiento es el que más vale la pena, claro, sin menosprecio del primer aspecto que cité. Pasamos a una segunda pregunta. Carla Medina nos cuestiona lo siguiente: ¿es posible conquistar la felicidad en esta vida? Caray, pues es una pregunta muy fuerte. Considero que llegar a tener una satisfacción plena en nuestra vida diaria, cotidiana, es un reto muy fuerte y hay que cuestionarnos qué entendemos por felicidad. Claro. Puede cada persona tener un concepto muy personal acerca de la felicidad, pero aquí desde luego que estamos buscando algo superior, algo interno. Podremos estar satisfechos externamente, pero si nuestro conflicto interno continúa, creo que no vamos a poder obtener una agradable sensación de plenitud. Sí, claro. Es una pregunta muy válida, muy legítima. Incluso yo creo que cualquiera de nosotros, no una, sino infinidad de veces nos hemos hecho esa pregunta, y no solamente de manera de pregunta, sino que lo más lógico es que la orientación de nuestra vida la fundemos sobre este aspecto. Todos yo creo que tenemos válidamente la intención de ser felices y plantear la pregunta pues no deja de ser importante. Sobre ese aspecto
que planteas, Felipe, sobre la visión que cada quien pudiera tener de felicidad, simplemente agrego que es muy relativo ese concepto y ese carácter relativo que hay dentro de la propia felicidad lleva implícito que cada uno de nosotros tenga búsquedas muy distintas en torno a esa meta de la felicidad. Solamente yo agregaría que la felicidad en el sentido externo, en el sentido de la existencia, nunca va a ser posible conquistarla de manera absoluta. Solamente podríamos tener probaditas de felicidad, ciertos grados de felicidad, pero de manera plena jamás. Sin embargo, ya en un sentido original, más interno, más íntimo, existe esa posibilidad. Lo que tendríamos que señalar es que esa felicidad tiene un carácter muy distinto al que nuestros sentidos, nuestros ojos y nuestra imaginación pudieran darle. ¿Querías comentar algo, Juan Carlos, me imagino, ¿verdad? Sí, como comentaba Felipe, en realidad la felicidad es muy relativa y de acuerdo al objetivo que cada persona tenga como felicidad, porque tener unos buenos hijos, tener una buena vida, eso lo planteamos como felicidad, bueno, pues queda muy externo. Mas sin embargo, nuestras intenciones más fuertes y las que nos provocan más vacío son aquellos aspectos en nuestra existencia que vemos que quedan pues sin respuesta. Nos vamos a la siguiente pregunta. Sí, claro que sí, David. Mira, aquí Mario Domínguez nos pregunta, ¿qué objetivo pretenden conseguir con este programa? Bien, va directo. Directamente al grano, ¿verdad? Al corazoncito de nuestras intenciones. Nosotros no pretendemos persuadir a nadie sobre una visión particular que queramos ofrecerles. Ni siquiera queremos darles un condicionamiento acerca de un entendimiento particular que cualquiera de nosotros tres pudiera ofrecer. Incluso el carácter mismo del programa en el aspecto universalista lleva implícito la apertura y la libertad. Nosotros queremos motivar a que el público, nuestra audiencia, tenga la posibilidad de mantener intacto su libre pensamiento, pero también entendiendo que no podemos tener una libertad de pensamiento si no contamos con elementos previos para poder conducir esos propios pensamientos. La ignorancia en sí misma se convertiría en una prisión y los elementos más neutrales y más libres que podemos ofrecer son los que nos ofrecen los textos universales mismos, porque ahí ya no hay un condicionamiento personal ni un condicionamiento de grupo que pudiera limitar o dirigir ese pensamiento de cualquiera de nuestros radioescuchas. Así es, David. Desde luego no hay ninguna tendencia, ¿verdad? No hay una orientación ideológica. Juan Carlos. No, definitivamente no buscamos ni pretendemos tener ninguna tendencia, pero lo que sí queremos es buscar la coincidencia. Es muy agradable tocar un tema, por ejemplo, el de la relatividad, y ver lo que dice Albert Einstein, que para todos es normal que conozcamos ese conocimiento de la relatividad. Pero, ¿qué tal si lo comparamos con un texto de la Biblia y oímos a Jesús hablando de relatividad? Eso es lo dulce, Sí, claro. lo dulce y lo maravilloso de estos temas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que nos la ofrece Jorge Vargas y nos dice: si Krishnamurti considera que un joven debe estar insatisfecho, ¿un viejo estará necesariamente satisfecho? Es interesante la pregunta. Primero, habría que detenerse un poco en lo que es la insatisfacción y lo que es la satisfacción. Coincido plenamente con lo que citamos en el programa anterior sobre Krishnamurti, y un joven que estuviera completamente dócil a lo que la vida le ofrece, carecería de esa chispa de vida. Por lo tanto, esa insatisfacción se convierte en un ingrediente revolucionario. Estar viejo y llegar a viejo satisfecho no significa necesariamente ser feliz. La satisfacción no es sinónimo de felicidad, incluso pudiera malentenderse ese aspecto antagónico de la insatisfacción. Desafortunadamente, cuando un ser humano
en cualquier etapa de su vida pierde ese ánimo de buscar y de entender más a fondo la existencia, cae en esa satisfacción, es decir, ya no le interesa nada, se conforma con lo que sabe, con lo que entiende, y creo que a esa satisfacción es a la que se refiere Krishnamurti. Aquí hago hincapié en algo: hay jóvenes que desde su corta edad ya no les interesa buscar y son viejos prematuros, pero también por lo contrario hay viejos que aún en su avanzada edad siguen buscando, siguen luchando por entender mejor la vida, y a esas personas podríamos considerarlas como eternos jóvenes, y creo que en ese sentido va lo que nos ofrece Krishnamurti. Sí, ciertamente, David. Bueno, no sé, ¿tienes algún comentario, Juan Carlos? Yo creo que... Sí, pues como comentaba David acerca de la juventud y cuando se tiene un cúmulo de esperanzas fuertes y la insatisfacción que se tiene, que es lo que comentaba Krishnamurti en esa cita, pues eso hay que mantenerlo hasta el final del periodo en que nos toca vivir aquí. No hay que dejarnos llevar por ese cuerpo que se va haciendo viejo y se va atorando, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos en la sociedad de mucha gente que son muy jóvenes, pero tienen una gran edad, ¿verdad? Es en el sentido de que si una persona busca algo superior, algo interior, está desligándose un poquito de la sensación, de los deseos, de los sentidos. Las personas pueden llegar a trascender estos eventos siempre y cuando se interioricen, siempre y cuando busquen algo superior en ellos. Creo que por ahí va la idea de esto. Correcto. Bien, nos vamos a un espacio de reflexión y regresamos a continuación. Gracias. Cuando la razón y el conocimiento convergen, comienza la sabiduría. Estás escuchando El Buscador Universal, fuente de conocimiento. Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía. Grandes dudas. Estás en sintonía de El Buscador Universal, fuente de sabiduría. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Corintios 1, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Bien, amigos, regresamos después de esta pausa y ahora sí entramos en materia a la temática del día de hoy. Repito, el tema es la universalidad y cedo el micrófono a Juan Carlos. Gracias, David. Ok, como comenta David, la temática de este día es la universalidad y la primer cita que vamos a ver es del Bhagavad Gita, del libro 7, capítulo 21. Cualquiera que sea la divinidad a la que un devoto pretende rendir culto con verdadera fe, a ese hombre yo le otorgo fe, una fe firme e inamovible. Del Bhagavad Gita. Bueno, pues en esta cita, Krishna le dice a Arjuna: a cualquier devoto que pretende rendir un culto con verdadera fe. Pues bien, hace 3000 años, más aproximadamente, que se da esta cita, y parece que nos la estuvieran diciendo ahorita, ¿no? O sea, es tan presente esta situación, porque el carácter universal es que cualquier persona que tenga diferente tipo de tendencia hacia donde se quiera dirigir su espiritualidad, a cualquier tipo de persona, lo que es la enseñanza universal, se le otorga una verdadera fe. Bien. Seguimos con una cita que nos ofrece Pitágoras en el libro de Jámblico llamado Vida Pitagórica.
nos dice lo siguiente: Pitágoras promovió la amistad de todos, de Dios con los hombres a través de la piedad y la ciencia contemplativa, amistad de las doctrinas entre sí y, en general, del alma con el cuerpo, de lo razonativo con lo no razonativo, por medio de la filosofía y de la contemplación que les concierne. Es interesante observar que desde varios siglos antes de Cristo, aproximadamente 5, Pitágoras ya hablaba de ese carácter universal del pensamiento, de la espiritualidad, de la búsqueda, y no solamente como una posibilidad, sino como algo fundamental. Hay que entender que la verdad, si es verdadera, tiene que ser una. No pueden ser dos, no pueden ser tres, no pueden ser más, no puede estar dividida. Y las religiones como las entendemos hoy en día, o como las observamos hoy en día, cada una habla de su propia verdad. Por lo tanto, en dado caso estarían hablando de semiverdades. Sin embargo, es muy razonable pensar que las religiones, entre más se parecen, más se acercan entre sí y más se acercan a la verdad. Y por lo contrario, entre más difieren, entre más se descalifican entre unas y otras, más alejadas están de la verdad. Veámoslo quizá con un ejemplo como un árbol. Cuando las religiones se acercan a la verdad, están cercanas al tronco. Y a veces son tan comunes que bien podríamos considerarlas en el tronco mismo. Pero cuando las religiones por lo contrario se contradicen, se descalifican, entonces ahí es donde podríamos hablar que están entre las ramas. Y una rama se jacta de ser más bonita que la otra rama, la otra rama se jacta de ser más verdadera que la otra, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la visión que nos ofrece Pitágoras, efectivamente, entre más se acercan o se aproximan las religiones, más cercanas a la verdad. Bien, Felipe, gracias. Sí, tenemos la siguiente frase. La cita es del Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 16-18. Jesús dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bueno, yo aquí lo que puedo comentar, habla precisamente Jesús negándose a sí mismo, es lo que resalta, al decir que su doctrina no es de él, no es personal, sino de aquel que lo envió. Esto significa que Dios está refiriéndose a una verdad superior, es una verdad que trasciende lo humano. Esta negación de sí mismo, inclusive en el Evangelio de Juan, se reitera, prácticamente para nosotros es una negación de nuestra personalidad, del ego, quien busca siempre gratificarse a sí mismo, quien darse gloria en todo momento. Entonces la verdad creo que apunta hacia una realidad superior, aquí lo veo claramente, y no precisamente a gratificarse a sí mismo. Sí, interesante cita la que nos ofrece Juan en su Evangelio. Para empezar, sorprende y es muy grato escuchar a un Jesús de Nazaret en una actitud de humildad extrema, una humildad que siento que estamos muy lejos de imitarla o de conquistarla. Y llega a tal grado esa humildad que él se descalifica como un hacedor de religiones o como un hacedor de doctrinas, y literalmente dice en este evangelio: mi doctrina no es mía. Si los seres humanos imitáramos o secundáramos esa actitud de Jesús, el mundo sería indiscutiblemente distinto. Ahora, hago una observación también. Él dice en este evangelio: el que habla por su propia cuenta. Pero hablar por su propia cuenta, aunque él lo diga en singular, también podríamos encontrarle una connotación plural. Cuando un grupo colectivo, llámese religión, llámese doctrina filosófica o secta o como le quieran llamar, cuando ese grupo colectivo dice: aquí tenemos la verdad, aquí tenemos el camino, nosotros somos los que tenemos esa posibilidad liberadora,
ahí se asume exactamente la misma contradicción de la que está hablando Jesús. Ese grupo estaría hablando por su propia cuenta y por su propia gloria. Por lo tanto, yo alerto o dejo a la consideración del público el visualizar como algo peligroso cuando un grupo colectivo lanza comentarios o ideas de autoexclusividad. Eso yo lo considero peligroso, lo considero inclusive sectario. No sé si quieran agregar algo ustedes. Sí, pues tomando en cuenta el tema de hoy, que es la universalidad, podemos ver aquí con las 3 citas que se pusieron, tanto del Bhagavad Gita como de la vida pitagórica y de Juan. Prácticamente estamos haciendo un colorario de todas estas enseñanzas a través de tanto tiempo y que realmente apuntan a donde mismo, a que el conocimiento viene de arriba. Y el conocimiento, si alguien lo quiere acuñar en su propia gloria, pues se pierde. Yo quisiera agregar algo también para la reflexión de todos nosotros en el siguiente sentido. Si Krishna nos dice que cualquiera que sea la divinidad a la que uno le dé sentido y forma, vamos a ir por un buen camino, existe el riesgo de que nos relajemos y que alguien caiga en el extremo de decir, bueno, pues todas las religiones conducen a lo mismo, por lo tanto, pues no me conduzco con ninguna, al cabo que todas nos pueden llevar de la mano. Y podríamos correr el riesgo de caer en una dejadez o en una relajación, y yo siento que no es así. Incluso tampoco es un asunto de elección, de pensar en que si todas dicen lo mismo, pues al azar voy a escoger la primera que se me ocurra. Nuestra propuesta es totalmente antagónica a esto. Nosotros más bien buscamos encontrar la unidad de pensamiento de todas y buscar una conducción que nos pueda dirigir en el centro de ese pensamiento universal y no dejarlo como un asunto de elección. No sé si quieran comentar algo ustedes. Sí, David, ciertamente lo que tú resaltas es lo más importante y bueno, pues toca a la esencia de este programa, buscar la universalidad, es decir, en donde confluyan todas las ideas hacia un solo objetivo, sin rechazar, sin dar exclusividad a ninguna tendencia, sino buscando coincidencias precisamente. Efectivamente, donde están las coincidencias, indiscutiblemente está el mayor acercamiento a la verdad. Nunca hay que perder de vista que la verdad absoluta nunca va a estar en nuestras manos, ni en nuestra mente, ni en nuestras posibilidades personales. Pero sí es exquisito entender que podemos aproximarnos y cualquier aproximación a la verdad siempre va a ser bienvenida. Siempre va a ser algo que nos va a llenar de satisfacciones y nos va a llenar de conciencia. Bien, vamos a una pausa y las reflexiones son de ustedes. Nosotros solamente ofrecemos frases, citas y propuestas. Gracias. Las gentes sabias se hacen a sí mismas. Sintonizas El Buscador Universal, fuente del saber. Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía. Solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. Estás en El Buscador Universal, fuente de conocimiento. Pitágoras, en su soledad, se centraba en la sublime sinfonía del universo. Escuchaba y entendía la armonía universal, el concierto de las esferas y de los astros. Jámblico. Bien, regresamos después de este espacio de reflexión. Continuamos con la misma temática, la universalidad. Y a continuación les ofrezco una cita
que aparece en la Biblia, en el libro de Corintios 1, y dice así: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta cita, obvio, nos la ofrece Pablo, ya cité en el libro Corintios, y es muy interesante porque nos habla de una posición muy abierta y en la que cabría reflexionar sobre el rol histórico que han jugado las distintas religiones cristianas. Este libro aparece en la Biblia y por lo tanto es un documento de carácter cristiano, y sin embargo en la historia del hombre hemos observado que ha habido una descalificación muy fuerte entre unas religiones y otras. Sin embargo, Pablo contrasta al abrirse y decir, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no importa el estatus en que haya nacido cualquier entidad humana. Y ese aspecto de libertad, de apertura, de respeto a la condición ajena, al pensamiento ajeno, debe ser inherente a todas las religiones. Y es interesante observar que en los documentos originales todas las religiones manejan esa libertad y ese carácter abierto. Bien, a continuación dejamos el espacio para Felipe. Sí, gracias, David. Vamos a mencionar a Krishnamurti en informes y textuales de conversaciones y respuestas en la India, cerca del año de 1933. Él dice, en su momento dijo lo siguiente: la cultura es universal, la verdadera cultura es infinita, no pertenece a ninguna sociedad, a ninguna nación ni a ninguna religión. Un verdadero artista no es ni hindú ni cristiano, tampoco americano ni inglés. El artista que está condicionado por una tradición o un nacionalismo no es un verdadero artista. Bueno, ciertamente Krishnamurti nos ofrece aquí una reflexión interesante acerca de la universalidad. Ciertamente la cultura no está ligada a ninguna ideología, a ninguna tendencia, a ningún partido, ninguna creencia ni locación geográfica. Un verdadero artista no está condicionado por todos estos factores, más bien es universal, busca algo más allá, busca transmitir un mensaje espiritual, llamémosle así. Solamente habría que hacer una semblanza entre la creatividad de una persona, de un genio. Nos preguntaríamos por qué el caso claro histórico de Wolfgang Amadeus Mozart, por qué a la edad tan pequeña tuvo tanta capacidad de poder componer sinfonías a los 9 años. Esto habla desde luego de una creatividad muy, muy alta, es decir, que no se adquiere quizás en esta vida, quizás este genio ya en su esencia, en su prácticamente espíritu, llamémoslo así, trae una información muy interesante. Entonces aquí nada más habría que decir que lo universal contra lo condicional, contra un hábito, contra lo esclavo, contra lo que no te permite liberarte. Y aquí la universalidad nos apunta hacia la cultura, hacia ser universal, cubrir todo. Sí, interesante, un aspecto adicional al carácter de la universalidad. Ok, pues continuando con el aspecto de la universalidad, tenemos esta frase de Albert Einstein: la religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia sin religión estaría coja también. Pues bien, aquí Albert Einstein trata de juntar estas dos tendencias, estas dos escuelas que antagónicamente han estado luchando una con la otra. Nuestra actual sociedad se divide en esas dos actividades humanas, en una idealista y otra materialista. Albert Einstein las junta en esta frase.
Pero si vemos esta frase y nos vamos al aspecto humano, al aspecto del hombre, la religión sin la ciencia, vemos que el hombre tiene la tendencia de hacer una liga con Dios, pero no la puede hacer sin la parte que viene siendo la ciencia en el mismo hombre, que es el conocimiento. Y si en esas dos tendencias, estaría ciego, estaría sin camino, estaría dando palos de ciego. Mientras, sin embargo, si toma un aspecto de nada más ligarse a Dios, pero sin tomar a cuenta a nadie, estaría dentro de un anarquismo y no tomaría en cuenta todos los demás aspectos y se separaría de la sociedad. Es por eso que Albert Einstein junta las dos. La religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia sin la religión estaría coja también. Sí, ciertamente, Juan Carlos, parece ser que, no sé si has escuchado hablar acerca de la física cuántica. Hay mucha inquietud acerca de eso, en que claro. La ciencia nos habla de una posibilidad de ver cómo nosotros modificamos la materia, es decir, el espíritu puede modificar la materia y no a la inversa. Entonces estaría dando al traste con el materialismo. Claro, y básicamente la ciencia va buscando a Dios, va buscando el origen, de dónde venimos, mientras que las religiones actuales van en sentido contrario. Cada vez van poniendo más reglas, van haciendo más inhumanas inclusive, porque no se separan de la vida natural del ser humano, poniendo esas reglas y manteniéndose frías y inamovibles, mientras que la ciencia es dinámica y busca a Dios. O sea, son dos caminos completamente distintos, pero Albert Einstein trata de juntarlos, porque originalmente los hombres de ciencia anteriores pues eran filósofos y eran sabios, o sea, gente que tenía esas dos tendencias, y eso se ha perdido. Sí, pues de hecho, la religión y la ciencia históricamente debieron haber ido de la mano siempre. Desafortunadamente, el mundo, sobre todo Europa, en la Edad Media principalmente, estuvo manejado por gente muy cuadrada, gente muy limitada, y el haber puesto todos los intereses de control imperial, de control político, por encima de la evolución del pensamiento del hombre, eso provocó que se rechazara cualquier tipo de pensamiento científico, e incluso más allá del rechazo, que fuera satanizado quien quisiera ofrecer una visión científica a la espiritualidad. Pues, que conocemos de sobra lo que vivió Galileo, Copérnico y otras muchas historias más. Por supuesto, no se trata de culpar a nadie ni de satanizar a nadie, simplemente entender cómo el hombre se ha ido autocondicionando a lo largo de la historia, pero para nuestra gran fortuna, hoy en día, en pleno siglo XXI, pues ya gozamos de una libertad de pensamiento, y eso nos ha permitido que la ciencia pueda hacer sus grandes aportaciones, y también podemos observar que casi todos los grandes descubrimientos o aportaciones de los científicos han abonado muchísimo hacia el entendimiento de nuestro propio origen, que es donde está lo divino. Así, exactamente. Aquí nada más habría que cuestionar un poquito la tendencia científica al aplicar toda su tecnología a la carrera armamentista y cuestiones biológicas que actualmente, pues la manipulación genética, como que hay todavía un poquito de cuestionar esas. Sí, qué bueno que lo citas, porque aquí en primera instancia tendremos que distinguir. Estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de tecnología. La ciencia originalmente está enfocada al entendimiento del origen del hombre y del origen de la vida. Sin embargo, la tecnología se dirige hacia afuera, hacia la manipulación de los elementos de la naturaleza para cuestiones egocéntricas, para sacarle provecho a la naturaleza, y obvio, no un provecho en bien de la humanidad, sino en bien de los intereses de algunos grupos corporativos o de algunas individualidades que quieren sacarle jugo económico al manejo de la tecnología. Pero aquí hay que hacer esa distinción, y qué bueno que la citas, Felipe. No hay que confundir la ciencia con la tecnología. Pues sí, gracias a que Albert Einstein
junta estos dos conceptos en una sola frase, los pone universales a los dos. Y el ser humano por sí mismo lo hace en esa tendencia. Apunta hacia la ciencia y apunta hacia su origen. Okay. Bien, interesantes elementos. Vamos a ir a una pausa. No perdamos de vista que las citas originales y nuestras propuestas y nuestros comentarios están a su disposición, pero las reflexiones y las conclusiones son suyas. Gracias. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Estás escuchando El Buscador Universal, fuente de sabiduría. Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía. Yo solo sé que no sé nada, y lo que me resta por saber es todo un océano de conocimientos. Estás en El Buscador Universal, fuente de conocimiento. Las alabanzas de todos los profetas están amasadas juntas. Todas sus alabanzas se mezclan en una corriente. Todos los vasos se vacían en una sola jarra. Pues el que es alabado es, de hecho, solamente uno. En este sentido, todas las religiones son solo una religión. Rumi. Continuando con nuestra lectura de la vida pitagórica de Jámblico, nos ofrece lo siguiente. Pitágoras exhortó a los jóvenes a la formación integral, pidiéndoles que consideraran que resultaría absurdo juzgar a la mente como lo más importante de todo y el instrumento con el que se delibera sobre lo demás, y no emplear tiempo alguno en su ejercicio, mientras que la formación integral permanece hasta la muerte, y para algunos incluso se conserva tras la muerte. Bueno, aquí lo que estoy tratando de entender es un poquito acerca de la mente. Lo que resalta aquí es que no es lo más importante para él, sino que lo más importante sería una formación integral. Lo concibo así como atacar todos los aspectos del hombre, dejarlo todo integrado, emoción, sentimiento, mente, espíritu, es decir, integrar todo el ser humano para poder desarrollar una actividad, una actitud, un desarrollo personal. ¿Por qué la mente no es lo más importante? Parece ser que la mente es un proceso únicamente para desarrollar alguna actividad, alguna lógica, algún pensamiento, alguna estructura, más no para desarrollar integralmente al ser humano. La mente tiene sus límites y creo que por aquí es lo que está apuntando Pitágoras. No sé si... Ok, la siguiente cita es de Sócrates y dice así: yo soy un ciudadano, no de Atenas o Grecia, sino del mundo. Pues bien, Sócrates, aquí tocando el tema de la universalidad, él no se consideraba de alguien o de algo, o perteneciente exclusivamente de una tendencia. Él buscaba ser universal, ser un ciudadano. Yo creo que si Sócrates hubiera estado en nuestro tiempo, no hubiera dicho sino del mundo, sino del universo, porque ya tendríamos ese concepto de que la vida se extiende más allá de este mundo. Y realmente la tendencia es de que nosotros somos una sola humanidad. Nosotros en lo interno tendemos a la unidad, más sin embargo hacia lo externo pues conformamos grupos, nos dividimos, nos vamos dividiendo, y Sócrates apunta a no dividirse, sino a sentirse uno solo, apuntar hacia una sola patria, a una patria original. Bien, agrego una tercera cita más que viene del Evangelio de Buda. Dice: aprendan a distinguir el yo y la verdad. El yo es la causa del egoísmo y la fuente del pecado. La verdad no se liga a ningún, es universal y conduce a la justicia y a la equidad. Aquí aborda Buda un tema que nosotros vamos a dedicarle todo un programa, que es el ego. El ego viene siendo nuestra percepción de nosotros mismos aislados de los demás, que es una percepción y una concepción muy limitada, y precisamente
Buda nos dice que la verdad, en su esencia, jamás se vincularía con un yo individual o con un yo egocéntrico, que es el que desafortunadamente nos mueve prácticamente a todos hoy en día en la humanidad. Y una verdad universal, tal como le llama Buda, nos conduciría a la justicia. ¿Por qué a la justicia? Porque la verdad es una. Y si la verdad es universal, no tendría o no podría tener desviaciones. Por lo tanto, todos estaremos orientados a una visión de vida idéntica, una visión que nos vincularía a todos y que nos mantendría en un estado de unidad que en sí mismo llevaría implícito una armonía. Desafortunadamente nuestro estado psicológico es antagónico a ello, mas sin embargo eso no significa que tengamos que estar o acercarnos a un sentimiento de derrotismo. La posibilidad de trascender al ego o la egocentricidad está bien, e incluso yo siento las condiciones futuras de la propia naturaleza nos van a brindar posibilidades maravillosas en ese sentido. Bien, hacemos una charla, un diálogo sobre las 3 últimas citas que nos motivan en este programa. No sé si... Yo quiero comentar acerca de la primera cita que leyó Felipe de la vida pitagórica, cuando mencionabas acerca de la mente, ¿no? Que la mente es un proceso. Efectivamente, o sea, la mente es un campo de abstracción, donde si nosotros tenemos la tendencia de observar nuestra mente, nos vamos a poder dar cuenta que podemos tener una computadora ahí dentro, meter un problema, darle vuelta y sacarlo. La mente no lo es todo. Es por eso que Pitágoras apuntaba hacia un conocimiento integral del ser humano, y no solamente a lo que creíamos en ese momento que era más valioso, un desarrollo mental. Tenemos 3 campos de conciencia en el ser humano, que es el sentir, el pensar, el hacer, y cada uno de ellos está dividido, y cada uno de ellos está, desafortunadamente con nosotros, somos un manojo de sentimientos y pensamos muy diferente a lo que hacemos y sentimos completamente distinto a lo que pensamos, y por falta de observación hemos caído en creer que somos mente o somos sentimiento, o nada más venimos a pasar el tiempo. En esa cita de Pitágoras que nos ofreció Felipe, entiendo o sintetizo todo ese conocimiento integral en 3 grandes pilares, que son la ciencia, el arte y la filosofía. Y algo que es importante poner sobre la mesa es que esos 3 grandes bloques del conocimiento obedecen a las mismas leyes. Las leyes que nos permiten entender la ciencia son las mismas leyes que nos pueden permitir entender el arte e igualmente a la filosofía. Y cuando logramos estudiar y entender esos 3 grandes aspectos del conocimiento a la luz de los mismos principios universales, nos dicen lo mismo. Incluso puede haber un momento en que la ciencia se puede confundir con la filosofía, y la filosofía se puede confundir con el arte, pero utilizo el término confundir no por el aspecto de la confusión, sino más bien en el aspecto de la fusión. Más bien se funden. La filosofía se funde con la ciencia se funde con el arte y se convierten en algo idéntico, en algo en que los 3 están coadyuvando uno al otro y que en su esencia más íntima terminarían siendo lo mismo. Siento que ese es el carácter más universal que hay en la formación integral de la que habla Pitágoras. Sí, bueno, aquí me gustaría comentar algo de lo que tú leíste, David, acerca del Evangelio de Buda. Nos está hablando del yo y la verdad. El yo es la causa del egoísmo. Ciertamente, cuando nosotros buscamos trascender y ser alguien en la vida, uno tiene que luchar, tiene que competir con los demás. Entonces fortalecemos una personalidad, fortalecemos un ego. Desde ese aspecto yo creo que la verdad estaría muy retirada, porque cada quien, como lo habíamos mencionado hace unos momentos, cada quien estaría abanderando su verdad y nunca llegaría a lo absoluto, a lo universal. Sí, coincido plenamente. Ahora bien, en la justicia y la equidad habla de 2 cualidades o 2 realidades muy lejanas todavía para cualquier ser humano. La justicia, bueno, hay quien dice justicia es lo que yo quiero y lo que los demás no quieren, pues están entorpeciendo mi libertad. ¿Y dónde termina la libertad? ¿Dónde empieza la justicia para los seres humanos? Si nosotros nos enfocamos a tratar de entender la verdad,
pues tendríamos que eliminar o dejar a un lado el ego, dejar a un lado nuestra personalidad, nuestro yo. Quizás para algunos, no sé, tú Juan Carlos, si has notado en nuestra sociedad la tendencia pues a enarbolar una bandera en detrimento de mucha gente, no sé qué. Claro, pues como tú lo comentabas, realmente el que busca la verdad en las personas, el que sigue a otros, se pierde, porque la verdad no está en las personalidades ni en las gentes. Exacto. La verdad está más allá de todos nosotros, y realmente la tendencia que tenemos todos nosotros es de seguir a alguien o de que alguien nos siga. Más allá del ego. Bien, se nos termina el tiempo. Hago una paráfrasis sobre la cita que leyó Juan Carlos, en la que dice Sócrates: yo soy un ciudadano no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Sería tanto como decir hoy en día: yo soy un devoto no del cristianismo o del taoísmo, sino de todas las religiones. Bien, cerramos esta edición y no pierdan de vista que las citas originales y nuestros comentarios están a su disposición. Las reflexiones son suyas. Muchas gracias. El conocimiento es inagotable, pero este programa tiene que terminar. Gracias por escuchar El Buscador Universal, fuente de sabiduría universal. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Agradecemos el patrocinio de este programa a Librerías Gonville y sus 16 sucursales en Guadalajara. El Buscador, una experiencia para el pensador libre. Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía.